Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos de nuevo, nuestro programa Comunalidad. En esta ocasión me da mucho gusto invitar a un amigo. Hace muchos años nos conocemos. Tenemos la misma carrera, ciencia política y la administración pública, politólogo él, de una larga carrera en la administración pública. Hoy desempeño de un cargo público de asesoría del gobierno del estado, al ciudadano gobernador. Bienvenido, Saulo. Me da mucho gusto tenerte aquí en esta ocasión a platicar algún tema. Yo creo que es necesario abordarlo, el tema de la política. No de la ciencia política, pues eso sería, sino de la política. Bienvenido, Saulo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estimado maestro doctor Cipriano Flores. Muchas gracias por esta invitación a este programa sobre comunalidad y también agradecer, por supuesto, a Regeneración Televisión, que además hoy está de fiesta porque cumple un año. Entonces aquí estamos a la orden. Bueno, es importante, realmente, una frase importante. ¿Qué es la política? Bueno, la política es muchas cosas y si nos vamos a su origen, el origen que más conocemos es el de las cosas sobre las que tiene que entender y dar razón el ciudadano. El ciudadano que viene de la polis, dice Aristóteles, y es la política, la definición de política más antigua y que más usamos, por lo menos por dicha antigüedad, además proferida por ese gran cerebro que fue Aristóteles. Pero él mismo en el Protréptico y también en la metafísica nos remite a poder entender qué es la política desde un punto fundamental. Él dice que la escritura, los números, es decir, las matemáticas, la política, la religión y el propio Estado nacen en el antiguo Egipto. Y siento que tiene razón, y si lo dice él junto con su ascendente Platón y el ascendente de Sócrates y el de Pitágoras, pues los une el hecho de haber estudiado en Egipto. Era la especie de Harvard de esa época. O para nosotros los mexicanos es nuestra universidad nacional, el ir en ese espacio territorial a Egipto y sobre todo a Waset, que todo mundo conoce como Tebas, ir ahí y aprender de todo. Y bueno, además una época todavía oscura, donde todo esto que hemos relatado, las letras, los números, pues era una cuestión concebida hasta como de magia. Y por eso tenían oráculos y todo este tipo de cosas. O sea, los griegos tenían que haber hecho un esfuerzo en aquella época, Saulo, de aterrizar la política y diferenciarla de los mitos. Por supuesto. ¿O no? Sí, los griegos retoman la política, la religión y todo. La hacen humana la política. No, retoman todo de los egipcios. Ajá. Para ellos, incluso, bueno, el nombre que tenemos de Egipto viene de ellos, que no es una traducción perfecta ni literal ni la más correcta, pero es la que conocemos en este mundo occidental y nuestra cultura y civilización occidental, como Egipto, que dice Heródoto o Hieródoto, como queramos llamarle, que define a ese lugar como el lugar de las solemnidades religiosas, así le llama a Egipto. Los gobernantes egipcios eran realmente sacerdotes. Por supuesto, eran además sacerdotes, ¿no? Como también lo eran en nuestro mundo prehispánico. Pero bueno, ahí es como, y en ese lugar datan ellos la existencia y el surgimiento de todas estas cuestiones tan interesantes que el propio Sócrates además y los anteriores a ellos, pues retoman toda esa filosofía y de ese mundo egipcio, que además es entendible. Es entendible porque pues ellos siempre en sus estudios parten
Egipto, porque pues lo toman como la primera civilización existente. Y es normal, porque si el ser humano surge de África y va subiendo a un espacio donde hay más recursos naturales, como es en el caso de Egipto, pues se encuentran el río Nilo, que es pues la madre de ese pueblo, y de donde toman, por cierto, dicho nombre, porque era el Itru, el alma del río. Eso es lo que significa realmente Egipto. Y aquel tiempo, Saulo, eso es muy importante, como la historia da vuelta, la política unida a la religión, a los mitos, a las creencias. Hoy también la política un poco unida a los mitos, ¿no? Por supuesto, no se pierde el ritual. Un rito, ¿no? Por supuesto, no se pierde ese ritual de la política, porque además tiene relación directa con la religión, porque la política cuando surge es muy sencilla de entender, porque es una relación de la existencia de dos seres humanos. Cuando hay dos seres humanos surge la política. Hay una relación. Sí, por supuesto. No puede ser de una sola persona. Tiene que ser la política a partir de dos personas. Y bueno, las dos personas existentes al principio pues eran el hombre y la mujer. Pero hay que diferenciar muy bien, y te lo pregunto, Saulo, porque todo el mundo lo confunde. La política y el poder son distintos. Sí, claro. ¿No? Sí. El poder es otra cosa. Sí. La política que estamos hablando de mitos, de ver por el amigo, el ciudadano, la razón del ciudadano que tú dijiste hace rato, es algo muy distinto. Sí, y esto lo explica firmemente Elías Canetti en aquel famoso libro, Masa y Poder. Masa y poder, sí, ¿no? Recuerdas que lo usábamos mucho en la Facultad de Ciencias Políticas, y donde explica cuál es la diferencia, ¿no?, entre fuerza y poder. Y esto está enmarcado en la política. Una cosa es la fuerza, que es la fuerza bruta, y otra cosa es el poder, que es la sublimación de la fuerza. Esa fuerza que uno tiene que justificar, que legitimar, ahí se vuelve poder. Y pone Canetti el ejemplo del gato y el ratón, ¿no? Que el gato juega, atrapa primero, agarra, dice, de ahí viene la palabra agarrar, de las garras, agarra al ratón, pero cuando empieza a jugar con el ratón lo suelta, y ese es su ejercicio de poder, porque puede hacer con ese ratón lo manipula. Lo manipula, efectivamente. Entonces yo creo que aquí la cuestión, ojalá que aceptes la invitación, después hablamos de la cuestión del poder, no del poder político, del poder económico, pero hoy la política, esos ritos, esos mitos, esos valores, ¿cuáles serían, en este caso, me has dicho que estás estudiando la cuestión de los griegos? Por ejemplo, se dice que la República de Platón es un libro de educación, francamente de educación, que los griegos le llamaban paideia, ¿no? Sí. Educación. Y realmente la política es educación, ¿no? Sí, es educación cívica. Claro. Sí, por supuesto. Decía Touraine, alguna vez Touraine decía que es el arte de vivir juntos sin destruirnos. Efectivamente. Y esa parte que retoma Platón, bueno, es estrictamente hablando, es socrática. ¿No? Sócrates es el que nos tira la línea, esa línea que todavía existe y sobre la que trabaja todo mundo, sobre la línea de la virtud. Entonces todos tenemos que... Virtud y política van juntos. Sí, de la buena política. Sí, claro. La contraria a la virtud es la mala política. Bueno, es la diríamos que hay algunos políticos que en lugar de hacer política hacen politiquería. Exactamente. Los buenos políticos es la gente que es virtuoso, ve la mejor manera de atender a los ciudadanos. Yo digo que política es ética concentrada. Por supuesto, así es. ¿No? Un político sin valores, sin ética, ¿no? Yo creo que otra cosa son los buscadores de poder. Sí. La gente que quiere dominar, que quiere tener poder, eso está muy alejada de la política. Sí, porque esa es una perversión de la política, claro, que va directamente relacionada con los complejos de cada persona, ¿no? La persona que quiere dominar es una persona acomplejada. O sea, política es conciliación. Pero tiene su medicina, y la medicina es precisamente el asambleísmo.
el tener que pasar por el tamiz de las mayorías. Por la discusión, por la deliberación, por el consenso. Sí. La política entonces es una búsqueda de consenso, búsqueda de razón. Sí, esa es la definición, efectivamente. ¿No? Cuando hablamos de política en el mundo egipcio, que no griego, pero aunque también de ahí lo retoman los griegos, estamos hablando de una definición, desgraciadamente ya desde una lengua muerta, como es la lengua egipcia, que ya no existe más que una partecita, que es el copto, que todavía se habla en esa zona, y la definición de la política desde el egipcio antiguo sería el de la armonización de las bajas pasiones del animal humano. Esa sería una traducción literal. Muy interesante, porque cuando hablas de las pasiones, de alguna manera la política, Saulo, yo creo que lo estás abordando bien. La política tiene que ver con la imitación de las pasiones. Por supuesto. ¿O no? Sí, totalmente. Un hombre que suelta sus pasiones no es político, porque es animal. Sí. ¿No? Sí, claro. Entonces, la política es precisamente el dominio de las ambiciones. La política tiene que estar muy alejado del yo, sí, del político, del yo, porque mientras más cerca pones a la política del yo, lo tergiversas. Sí. Ya no eres político. Entonces, nosotros que estudiamos la ciencia política, ¿podríamos estar de acuerdo que somos humanistas? Por supuesto. No. Vemos por el otro. Un día una persona me preguntaba qué es política, así en síntesis, le digo, mira, política es ver por el otro. Efectivamente. ¿O no? Entonces, esta idea de política, ¿por qué razón esta idea de política en nuestra época, Saulo, se perdió? ¿O se está perdiendo? Por la explicación más clara que tenemos es de muchos años después del surgimiento de la política desde allá, de aquellos 6.000 años, ¿no? De hace 6.000 años allá en Egipto, y bueno, hasta el siglo XIX. Sí, siglo VI antes de Cristo, ¿no? Claro, no, milenios. Ah, ¿sí? Milenios antes de Cristo, 3.000 años, sí, 3.000, 6.000 sí, años. Cierto. Unos incluso datan con una cosa pasmosa, la esfinge, lo mismo de 10.000 años a 800.000 años, lo que sería una locura pensarlo así, pero bueno, unos señores de allá de la parte de Rusia así lo han datado. Incluso mucho antes de lo que se ha datado el Homo sapiens. Entonces tendríamos que pensar si esos sistemas de carbono 14 y demás para poder datar siguen siendo válidos, porque si ellos tienen razón, pues tendríamos que llevar al sapiens muchos años antes, casi 1.000.000 de años, y no los 300.000 o 150.000 años que nos han dicho. Pero bueno, esto surge y siempre ha existido algo que en el siglo XIX nos explicó Carlos Marx, ¿no? Que es el por qué hay personas que se dedican a esto y que tergiversan la política, pues es dependiendo del modelo económico. Sí, ¿no? Sí, el modelo económico es el que hace que se tergiverse, porque es cuando se fortalece una clase gobernante, o siempre ha habido un gobernante o una gobernante, porque tal parece que las primeras gobernantes fueron mujeres, no hombres. Entonces, esto nos lleva a entender que en esa lucha por el poder, es decir, la fuerza, claro, la dominación, aparecen esas miserias humanas y nos lleva a lo que ahora sucede, ¿no? Y que en nuestro tiempo, el tercer milenio actual, moderno, es el que podamos pensar en que estas miserias siguen acrecentándose, y por eso tenemos una situación no solo en el país sino mundial de guerra, de violencia, de poca esperanza. Entonces yo creo que me surge la idea, Saulo, no sé si concuerdes conmigo, de que esto es Maquiavelo es un teórico del poder, no un teórico de la política. Bueno, dependiendo. Porque utiliza el poder de cómo dominar, de cómo mantener el orden, ¿no? Bueno, Maquiavelo es un genio de los estudios políticos, porque todo mundo, de lo que más sabe de Maquiavelo es sobre El Príncipe, que es un librito muy pequeño y que lee todo mundo y que cree que lo entiende así
a bote pronto, pero no, bueno, Maquiavelo se puede entender mejor en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Más o menos ahí tiene el cariz de político. Claro, ¿no? ahí está su cariz Pero el político. príncipe es de poder. Ese es del ejercicio poder. Pero el cariz político está en la primera, El los estudio discursos del- sobre la primera década de Tito Livio, y además a ambos libros tienen, o se le mete ahí en forma intermedia, el arte de la guerra, donde Sí. explica cómo él, que era un teórico, trataba de aterrizar sus teorías o todas las teorías políticas a la realidad, queriendo armar un ejército y demás, lo que, guardando las debidas proporciones, hizo nuestro Benito Juárez aquí cuando fue gobernador, ¿no? Hace rato me platicabas de eso, de Benito Juárez. Platícanos un poco de las aportaciones de Juárez, porque debo de confesar que tengo una lectura de Juárez un poco distinta a lo que tú tienes, ¿no? No, por supuesto, Juárez, pues su etapa de estadista, de gobernante, pues fue la que vivió en Oaxaca, del 48 a 52. Ahí están sus informes de gobierno que debemos leer todos, y no el gobierno que tuvo de la República, porque bueno, solo restauró, pero Juárez pues, anduvo a salto de mata, y cuando ya empezaba a tomar los hilos, a gobernar, pues fallece, ¿no? Sí. Entonces, si queremos estudiar al Juárez estadista, tenemos que estudiarlo aquí, cuando En gobierna, Oaxaca. cuando gobierna Oaxaca, y donde toma esa serie de decisiones, ¿no? Cuando arma una guardia estatal, cuando implementa el gasto para hacer obra pública, educación, caminos, y algo interesante también, entendió que la religión estaba ligada a la política y tenía además que invertir en la religión de ese momento, que era la religión católica, y destina un presupuesto también para poder construir iglesias y una serie de templos a lo largo y ancho del estado de Oaxaca. Incluso algunos teóricos de la historia de Oaxaca, Saulo, sostienen que realmente el libertador de México es Juárez, cuando él logra separar la iglesia, porque la iglesia era el que tenía el poder económico. Sí, por supuesto. O sea, realmente la independencia de México se consolida con Juárez, ¿cómo la ves? Sí. Bueno, él separa la iglesia del Estado, que es una cuestión arcaica, viene de la antigüedad, viene en la Biblia, viene en Claro. la lucha para los señores que les gustan los temas de los antiguos escritos, los escritos sacros, lo pueden encontrar en la lucha que tienen Samuel y Saúl. Es esa lucha que se da entre estos dos personajes, uno que es secular, Saúl, y el otro que no lo es, que es Samuel, y termina imponiéndose Samuel. Es decir, que la gente en esa época donde la religión primaba, como todavía prima en estos días, imaginemos en la época esta del Antiguo Testamento, ahí prima entonces la visión teológica, que es la visión que tiene Samuel. Y eso mismo es esa misma lucha que se da en el siglo XIX aquí en la época de Juárez, pero aquí vence Juárez, es decir, vence lo secular, Claro, es decir, claro. lo laico. Entonces eso lo tenemos aquí con Juárez, con lo que sucede con todas las decisiones que pueda tomar el ser humano, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Es decir, que Benito Juárez, podríamos llamar uno, era estadista, Sin duda. político más que buscador de poder, porque no le interesaba mucho el buscar el poder, sino de cómo servir a México, cómo construir el Estado mexicano. Que por cierto lo agarran a mitad la muerte estando en la presidencia, porque busca la reelección, ¿no? En la reelección misma se levanta Porfirio, ¿no? Plan de la Noria, buscando de que Juárez no se reeligiera. Pero yo pienso, Saulo, a lo mejor que voy a decir es un sacrilegio. Porfirio Díaz continúa
obra de Juárez. Por supuesto, esto Y lo es consolida lógico. Sí, vienen de la mano desde su aparición en Oaxaca, desde el gobierno de Oaxaca, desde que, bueno, nombra Juárez a Porfirio el jefe militar en Tehuantepec. Desde ahí son una mancuerna que a pesar de sus relaciones conflictivas, que bueno, volveríamos a lo que dice no solo Maquiavelo, sino Tito Livio, de que los conflictos generan buenas cosas, diferente a la violencia, Sí, porque el claro. conflicto lleva hasta al fondo las cosas para después levantarse, y el conflicto que siempre tienen Juárez y Díaz se resuelve cuando pues Juárez fallece, asume con todo lo que ya sabemos y conocemos, asume Porfirio Díaz la presidencia, pero siempre pensando en la lucha de Juárez. Bueno, tanto que bueno, le hace su mausoleo y todo eso que Sí, él lo conocemos, hace, ¿no? ¿eh? Pues por supuesto. El hemiciclo a Juárez lo El hace hemiciclo, Porfirio. por supuesto, y se lo lleva ahí Como, a San Fernando, donde tiene un mausoleo precioso, ¿no? Que puede competir con cualquier mausoleo romano, griego o es egipcio. precioso, la Alameda, Precioso. está. No, y la iglesia de el panteón de San Fernando, Ajá. donde está el cuerpo de Juárez, pues, ¿no? Una tumba propia de un estadista. De Y un por gran supuesto, hombre y como es Juárez. entendemos que Juárez, de todo lo que pudo haber hecho en Oaxaca, no lo pudo hacer en México más que el tema estrictamente legal, con sus reformas legales, ¿no? Esta separación iglesia-estado que con Porfirio Díaz va a matizarse y además nos muestra a un nuevo gobernante pragmático, el constructor del México moderno, como lo es Porfirio Díaz. Incluso uno de los informes de Juárez, que ahí viene, regresamos a la cuestión de la política. Y yo creo que acá Juárez, un hombre letrado, un hombre estudiado, seguramente leyó a San Agustín. Juárez, uno de sus discursos, palabras, habla de que la, la política, un grupo que ejerce la política, pero sin la justicia, es una banda de ladrones. Entonces Juárez decía que la base de toda la política es la justicia tiene que ver con nosotros. Regresamos a la misma idea de la política, con la ética, con la justicia, con el bien común. Eso es lo que busca un político, ¿no? Sí, efectivamente. No hay manera de que el político se pierda. Además, una anécdota de Juárez y Porfirio. Hay que recordar que Porfirio Díaz es el primero que puede entrar expulsando a los franceses en la Ciudad de México. Y Juárez, celoso de Porfirio, dice que no debe de llegar Porfirio Díaz a la Ciudad de México primero. Y le manda a Mariano Escobedo. Y Mariano Escobedo y Porfirio casi entran al mismo tiempo. Mariano Escobedo que viene del centro de la República, y Porfirio Díaz que viene de Oaxaca y Puebla, ¿no? Expulsando a los franceses. Esto lo cuentan los historiadores como una resistencia, como tú decías, de Benito Juárez sobre Porfirio. Deja entrar a Porfirio solo en la capital, pues quién sabe qué hubiera pasado. Creo que Juárez no se hubiera reelegido ni electo en 1867, ¿verdad? Para la República, presidente de la República. Pero ese es un caso donde estamos viendo, yo creo que Saulo, la cuestión de la naturaleza de la política. Sí, realmente Porfirio Díaz admiraba a Juárez. Claro. Seguramente no iba a cometer ninguna tropelía contra Juárez, pero ahí entra efectivamente el celo, la desconfianza de un gobernante. Y eso sucede en la mayoría de los políticos. Cuando llegan a ocupar un cargo público, siempre manifiestan este tipo de resistencias, de precauciones y hasta de miserias humanas, ¿no? El celo, en lugar del agradecimiento, el celo, Sí, ¿no? que es la ingratitud. Y hasta la época. Hasta hoy día, por supuesto, y siempre, hasta el fin de los tiempos parece que será así. Parece ser que la historia cuenta que para disminuir, porque Juárez era un estratega político, para disminuir el poder de los gobernadores crea el Senado, o recrea el Senado, para poder nombrar a los senadores que él quiere y poder controlar a los gobernadores, porque en aquella época
los gobernadores sean realmente los que sean el poder político territorial, ¿no? Sí, Que Porfirio lo hace, ¿cómo lo hace Porfirio? Haciéndolos compadres y haciéndolos amigos. sí, claro, claro. Hace una federación de caciques, que es una federación de compadres, es lo que Sí, hace ¿no? Porfirio, y es lo que después va a hacer el PRI, una federación de caciques, como bien lo ha definido. Lo dicen que la revolución aquí es una cuestión de política, Saulo. Que la revolución es, en lugar de destruir el antiguo régimen, lo perfecciona, Efectivamente. ¿no? ¿Y qué esperamos de la cuarta transformación, mi querido? A lo mejor va a perfeccionar el antiguo régimen. Yo le veo señales como esa cuestión, aunque el presidente de la República, aquí volvemos a la política, está uniendo mucho los valores de la política, ¿no? La bondad, el servicio al otro, casi una cuestión de religión. Bueno, yo siento que el presidente de la República está haciendo bien, porque está tratando, él como politólogo, Claro, es politólogo, hay que también es de la recordar que escuela Andrés nuestra, de allá, de Manuel, la ¿no? Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y bueno, lo que está intentando hacer es devolverle esa parte ética a la política, la parte buena de la política. Y está tratando de hacerlo y bueno, esperemos que no sea la lucha de un hombre solitario, ¿no? Sino que efectivamente tenga un buen equipo de trabajo y pueda ir conjuntando. No lo vayamos a sacrificar. No, él tiene que hacer lo que está haciendo, está caminando los lugares de la República y seguramente va encontrando en ese caminar a los personajes que pueden servirle a su política, a esta política que está contra la corrupción y a esta política que quiere el desarrollo de entrada de los que más lo necesitan, porque ya darle desarrollo a quienes ya tienen, pues sería hasta una especie de pleonasmo. Claro, Entonces tiene que, claro. esta política de primero los pobres es Una correcta redistribución. y todos deberíamos estar de acuerdo con esa política. Es efectivamente la redistribución de la riqueza. Porque durante mucho tiempo, al final del gobierno de la revolución y del gobierno del PAN, al gobierno del PAN, dos sexenios, vivimos lo que el presidente le llama neoliberalismo, en donde la política se entendió realmente como ejercicio del poder, ¿no? Llegan al poder, lo disfrutan, lo hacen, el presidente lo goza, el país se desmorona. Y hoy de nuevo, Saulo, estoy de acuerdo contigo, de nuevo, política y ética vienen juntos. Sí, y además, pues este país siempre ha sido difícil de administrar, de gobernar. Decía Luis González y González, ¿no? En estos libros tan preciosos que tiene, que el mexicano estaba acostumbrado a vivir en escondites, ¿no? Eso decía él. Y bueno, ahora lo estamos viendo. Hay un contrapeso al poder a partir de siempre, pero sobre todo en este siglo y milenio, de poderes oscuros, que además así sucede, así ha sido a lo largo del tiempo, y bueno, se tiene que encontrar esta fórmula para poder entender que este proceso de desarrollo necesita la participación de todos, pero además ir mitigando la presencia de estos poderes. Bien, amigos, Saulo, muchas gracias por la invitación, aceptar la invitación. Ha sido una charla muy ilustrativa, muy buena, que no sea la última vez, la primera vez, sino que sea muchas veces que podemos discutir, analizar, charlar, platicar y echarnos un buen café. Por supuesto. Para hablar de política y hablar de nuestra carrera, ¿no? Amigos, amigas, nos despedimos por hoy y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.